Entonces, muchachos, buenos días con todos. Soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor de Academia Omega de Piura. Y hoy día tengo el curso de geometría a mi cargo y vamos a ver el tema de hoy que son áreas. ¿Ya? Áreas. Tenemos que las áreas. A ver, primero la definición. Antes de definir áreas, vamos a definir lo que es el perímetro de ciertas figuras. Tener en cuenta que el perímetro básicamente es una definición, es lo que está, es la frontera que delimita la región interior y región exterior de una figura, ¿cierto? El perímetro, o a veces dicen es lo que está alrededor de la figura dicha, que puede ser un triángulo, cuadrado, hexágono, etcétera. Inclusive dicen aquí que es básicamente el perímetro es la delimitación de la figura en sí, ya con lo exterior. Esas son las definiciones ahí del perímetro. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar, por ejemplo, el cuadrado. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado? Cuatro veces su lado. El rectángulo. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? Es dos veces multiplicado, dos veces la suma de los lados del rectángulo diferentes, que en este caso dos veces A más B. El perímetro de una circunferencia es 2pi por radio. Y el perímetro de un triángulo, ¿cuánto es el perímetro de un triángulo? La suma de sus lados. Esos son los perímetros de estas figuras, ¿cierto, muchachos? Lo que nosotros entendemos aquí, ¿cierto? Es en el caso del perímetro. Y acá definamos lo que son las áreas. Entonces, ¿qué son las áreas? Las áreas, lo que le había dicho su compañero, eh, puede ser definido bajo la extensión de la propia figura. Puede ser un triángulo, cuadrado, un pentágono o demás, o cualquier otro, etcétera, polígonos. ¿Ya? O sea, el área, básicamente, un área es aquella región interna del polígono, más la delimitación del perímetro, ¿ya? O sea, básicamente, cuando hablamos de área, estamos hablando de regiones, ¿ya? Ya, tienes una figura aquí, por ejemplo, un triángulo. Entonces, ¿cuál es el área? El área básicamente es la región interna, delimitada por, obviamente, el perímetro, ¿cierto? El perímetro de la propia figura. Pues todo esto que está aquí, la región interna, viene a ser el área de la figura. Ojo que hay bastantes definiciones sobre el área y que esta es una de estas que concuerdan con la definición exacta de lo que vamos a definir área. ¿Ya? Ojo que el área está delimitada por la misma frontera de la figura o por el mismo perímetro de la figura, como se puede observar. ¿Ya? Y el área en sí se puede obtener debido a ciertas fórmulas matemáticas. ¿Ya? Ciertas fórmulas matemáticas. Entonces acá vamos a esto. Y vamos aquí, teorema para el cálculo de áreas de regiones triangulares. Ojo, aquí vamos a tener en cuenta que hay diferentes teoremas para diferentes ¿qué? Áreas. O sea, teoremas para áreas de regiones triangulares, teoremas para áreas de regiones cuadrangulares o cuadriláteras, y fórmulas para áreas, teoremas para cálculo de áreas de forma circulares, según el tipo de áreas que quieres tú utilizar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula general de un triángulo? La definición es base por altura dividido entre 2, ¿cierto? Es la fórmula general. Recordar, tienes que tener la base y tienes que tener que la altura. Cuando hay que la base y la altura sean perpendiculares, ¿ya? Perpendicular. La isométrica es una fórmula donde tienes dos catetos de ese triángulo y estos catetos, perdón, estos catetos, no, lados, dos lados de un triángulo y estos lados están formando un ángulo alfa.
Entonces aquí, ¿cuánto es el área de este triángulo? Va a ser multiplicar el producto de los lados, la longitud de lado multiplicado por el seno del ángulo formado entre 2 dividido entre 2. ¿Ya? Y tener en cuenta que aquí esta fórmula se utiliza siempre y cuando sepamos el ángulo que forman estos dos lados conocidos. ¿Ya? Y la fórmula de Derón, que es una fórmula donde si tú tienes los lados de un triángulo, con esta información puedo determinar el área de ángulo. Para este caso debemos conocer el semiperímetro. Ojo, este es el semiperímetro. 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 Y que va a ser igual la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado. Es el primer lado multiplicado por el semiperímetro menos el segundo lado multiplicado por el semiperímetro menos el tercero. De esa forma, ¿ya? De esa forma es como se determina el área utilizando la fórmula de Herón. Y aquí, ¿cuándo utilizo la fórmula de Herón? Utilizo cuando tengo las medidas de los lados de un triángulo, siempre y cuando quiero determinar el área. Y para un caso especial, este es un caso especial, ojo, caso especial, si es un triángulo equilátero donde todos sus lados son iguales, ¿cuánto es el área de ese triángulo? El área va a ser el lado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividiendo. ¿Ya? Este es un caso especial de los triángulos, que es el triángulo equilátero. Muchos de esa manera. ¿Me han entendido ahí? La general, la fórmula trigonométrica y la fórmula de Herón se utiliza para ciertas condiciones. La primera es cuando la base y la altura son perpendiculares. Son perpendiculares, no puedo. La siguiente, cuando tenemos el ángulo formado por dos lados del triángulo que tengamos conocidos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo por aquí tengo aquí tita, yo puedo decir que el área del triángulo ABC es igual a por B seno de tita entre 2. No es cierto, puedo hacer eso. Porque el ángulo que debes utilizar es alfa, que es el ángulo que está formado entre los dos lados de longitudes conocidos. Otra condición ahí. Y la última es que, bueno, la última, la fórmula de Herón, aunque es un poco más fácil, tienes que tener qué cosa, los lados del triángulo. Sin el lado del triángulo, fácil. Hallas el semiperímetro y utilizas la fórmula. Nada más. Y ahí te das cuenta que estas tres fórmulas tienen que tener ciertas condiciones para poder utilizar los triángulos. El caso especial, aquí es un triángulo equilátero, es un caso especial, obviamente ocurre. ¿Por qué? Ocurre debido a qué? Debido a que este es un triángulo muy especial que tiene los tres lados de igual longitud. Aquí obtendríamos que el área de este triángulo, que sería el lado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Aquí te vas a dar cuenta que esta fórmula de acá se determina para los tres casos. O sea, puede determinar por la fórmula general, la fórmula trigonométrica y la fórmula de Herón. Muy fácil lo que sería la fórmula de Herón aquí. ¿Ya? Y entonces de esa manera es como puedes deducir cómo tienes aquí esta fórmula. Teniendo en cuenta que el triángulo equilátero es un caso muy especial de los triángulos. ¿Ya? Un caso muy especial de los triángulos. ¿Ya? Entonces, vayamos al siguiente. Vamos aquí. Aquí hay otra fórmula, dice, teorema para el cálculo de áreas de regiones triangulares. A ver, hay tres casos aquí. Estos tres casos son cuando tenemos relaciones entre triángulos y una circunferencia. Por ejemplo, dice en función del inradio. ¿Recuerda que era el inradio? El inradio es el radio de una circunferencia inscrita en un triángulo. En este caso se llama circunferencia, se llama triángulo circunscrito, ¿ya? Y ahí te das cuenta que esta circunferencia escrita en un triángulo
¿Cuánto es el área de de esta figura? De este triángulo sería, tenemos que hallar primero el semiperímetro, que está aquí, semiperímetro, que sería la suma de lados dividido entre 2, y tenemos que tener el radio. Entonces, el área de este triángulo sería el semiperímetro multiplicado por el radio. De esta manera. Siempre y cuando tengas el radio y el semiperímetro, puedes utilizar esta fórmula para una circunferencia inscrita o triángulos, círculos. Ya, triángulos, círculos. De esa manera. ¿Ya, muchachos? ¿Van entendiendo ahí? Ahora, siguiendo con el mismo caso, ahora vamos para una circunferencia, para un triángulo inscrito. Ya, recuerden, triángulo inscrito, ¿qué significa un triángulo dentro de una circunferencia? Tiene circunradio, ¿ya? Circunradio. El circunradio, que vale R. ¿Cuánto es el área de este triángulo? Ojo, aquí recuerda que estamos determinando áreas de triángulo en función de las circunferencias que se fueran a formar ahí. En este caso, el circunradio del triángulo ABC, ¿cuánto sería? Aquí el área de este triángulo va a ser el producto de la longitud de sus lados dividido entre 4 veces el circunradio. ¿Sí o no? De esta manera. Entonces aquí te vas a dar cuenta que debe estar, ¿qué cosa? La longitud de todos sus lados del triángulo y del radio para determinar cuánto mide esta altura. ¿Ya? Y por último tenemos cuando es función del radio. Recuerda que era el radio. El radio, el radio, ese radio de la circunferencia que se forma. ¿Por qué? Por las, ¿cómo se llama en este caso? Por eh, el incentro, ¿cierto? Incentro. Recuerde que aquí, que esta circunferencia que se forma aquí se forma debido al excentro de este triángulo en, al lado BC, ¿sí o no? Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo determinas el área de este triángulo? En función del excentro del radio, sería primero yo el semiperímetro. Ojo, mira, siempre casi siempre utilizamos el semiperímetro. Y decimos que el área de este triángulo que está aquí de color rosa, igual al radio al radio relativo al lado BC multiplicado por el semiperímetro menos la longitud del lado que es tangente a esta circunferencia, ¿ya? Esta circunferencia. Ten en cuenta, muchachos, porque ¿qué pasaría aquí? Vamos a ver, voy a hacer otro dibujo aquí, vamos a ver aquí, acá. Si tuvieras aquí esta circunferencia que está aquí, bueno, aquí está radio, este es A, B, C. ¿Cuánto es el área de ese triángulo ABC? Según la fórmula sería igual aquí al radio, que en este caso es radio de C multiplicado por el semiperímetro menos C. ¿Sí o no? De esa forma. Recuerda que AB, ¿cuánto mide? Este minúsculo. Voy a poner ese minúsculo. ¿Ya? Y este radio es en función del in radio para el lado RC. ¿Quién es? Es radio, ojo, es radio relativo a quién? Al lado AB. ¿Ya? Ten en cuenta que aquí en función del radio tienes que ver cuál radio estás utilizando y en qué región exterior se encuentra esa circunferencia. ¿Ya? Una pregunta, muchachos, ¿van entendiendo ahí? Vamos aquí, sigamos con las diapositivas y vamos a teoremas adicionales. Dice ahí, en todo triángulo, rectángulo, la circunferencia inscrita determina en la hipotenusa dos segmentos cuyo producto de longitudes es igual a la área de la región triangular.
Entonces, si tienes un triángulo rectángulo aquí, y está, te das cuenta que la hipotenusa ha sido dividida en dos segmentos por la circunferencia inscrita, el área de este triángulo, o sea, de todo este triángulo, va a ser igual al producto de las longitudes de los segmentos que has delimitado en la hipotenusa por la circunferencia, o sea, m por m. Mejor dicho, si yo tengo aquí una circunferencia acá, el triángulo rectángulo aquí vale no 8 y aquí vale no, 8 y 9, 9 y 8. ¿Cuánto es el área de ese triángulo? 9 por 8, 72. Y listo. Siempre y cuando tenga esta figura, obviamente. Recuerda que los teoremas son muy específicos. ¿Qué quiere decir? Que solo son para ciertos problemas que tengan esas cosas. Nada más. ¿Ya? Es otro teorema. Vamos con otro teorema. Dice ahí. En todo triángulo, rectángulo, la circunferencia x inscrita a la hipotenusa determina en dicho lado dos segmentos cuyo producto de longitudes es igual al área de la región triangular. O sea, aquí es, en el anterior era para una circunferencia inscrita. Acá tenemos una circunferencia x inscrita. Quiere decir, esta circunferencia está afuera. Y que un punto de esta circunferencia es tangente con la hipotenusa. Y esto delimita dos segmentos que para determinar el área de este triángulo, ojo, el área de este triángulo es este de acá, estoy pintando de color negro, ese es el área de ese triángulo que vamos a hallar, aquí es igual a t por tc. O sea, si tengo una circunferencia y acá tengo un triángulo rectángulo y justo acá está delimitada aquí y este vale 8 y 4, ¿cuánto vale eso? Esa área, 8 por 4. Ese sería el área de estas, el área de esta, perdón, de este triángulo, teniendo en cuenta que tiene que ser una circunferencia E escrita, ¿ya? Para poder utilizar este teorema, ¿ya? Y otro teorema adicional, bueno, esos son los teoremas que tenemos sobre triángulos y circunferencias, ¿ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? La siguiente parte que vamos a hacer de el tema es sobre los triángulos y cuadriláteros. Hay algunas cosas que tenemos que definir aquí. O sea, hay unas relaciones de proporcionalidad que vamos a utilizar en los triángulos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las relaciones entre áreas de regiones triangulares. Dice, teorema 1. En todo triángulo una sivena determina dos regiones triangulares cuyas áreas son proporcionales a la longitud de los segmentos que determinan la sivena en el lado opuesto. O sea, mejor dicho, si tengo una figura, un triángulo ABC y trazo una seviana, estas áreas que están aquí están determinadas proporcionalmente ¿con qué? Con las bases de estos dos triángulos. Mejor dicho, el área 1 entre el área 2 es igual a m sobre n. O, aquí voy a poner una O con tilde. Área 1 entre m es igual a quién? Área 2 entre m. ¿Es igual? Sí, profe. ¿Por qué? Solo he puesto m en y intercambiado y sale esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el área 1 va a ser un valor, va a ser m multiplicado por s. Teniendo el s, que es una constante de área. Yo no puedo hacerlo. Entonces, área 1, ¿cuánto vale? M por S. Yo no, porque aquí lo igualo a S. Me queda área 1 es MS. Y área 2, ¿cuánto es? NS, ¿cierto? Aquí, mira, puedes hacer la fórmula que está aquí. Puede ser esta forma o puede ser lo que estoy poniendo, MS por NS, según el caso. Según lo que tú quieras utilizar o lo que te convenga. O como lo veas, si es más fácil o más difícil. Ya tú elige cómo determinar ahí. Entonces, de esa manera es como cumple el teorema número 1. Siempre y cuando sea un triángulo que está determinado por una serie. ¿Ya? Nada más. ¿Me entendieron ahí, muchachos? Sí, profe.
Sí, profesor. Sí, profe. Vamos al siguiente. El siguiente teorema es en todo triángulo, una mediana determina dos regiones triangulares equivalentes. Todo triángulo, una mediana. Ah, ya, mira. Tenemos esto. Tengo un triángulo y trazo mi mediana. BD es mediana. ¿Qué ocurre? Que estas dos áreas van a ser iguales. ¿Ya? O sea, tengo un triángulo cualquiera, y trazo ojo, mediana, estas dos áreas van a ser necesariamente iguales. Si este vale 5, la otra vale 5. Si vale 15, la otra vale 15. Y así, de esa manera. Si este vale A, la de acá también vale A minúscula. Esto ocurre cuando tienes una mediana y que determinan el área. ¿Ya? O sea, el área ABD es igual al área DBC. Teorema importante. Debemos recordar eso. ¿Ya? ¿Qué más? Siguiente teorema. Teorema 3. Dice ahí, en dos regiones triangulares semejantes, sus áreas son proporcionales a los cuadrados de la longitud de los elementos homólogos. O sea, a ver, tengo un triángulo semejante. Mira, triángulo semejante. Con otro triángulo. Triángulo ABC es semejante al triángulo PQT. Y aquí obviamente te das cuenta que tienen, bueno, los ángulos entre ahí son circunferencia circunscrita y acá también una circunferencia circunscrita. Bueno, los triángulos son triángulos inscritos. La relación de área entre uno y otro es igual a sus lados al cuadrado. Yo no, por ejemplo, el área del triángulo ABC sobre el área del triángulo POT es igual a AB dividido entre PQ al cuadrado o ya, esta, este lado con este lado al cuadrado o BC sobre QT al cuadrado también o este de acá AH al cuadrado sobre PT al cuadrado. Y también están determinados por sus alturas, mira, sus alturas aquí, esta pH al cuadrado sobre UM al cuadrado, o por sus radios de estas dos circunferencias, que en este caso, radio 1 al cuadrado sobre radio 2 al cuadrado. Aquí es esta una proporción, siempre y cuando que sean dos triángulos semejantes. Las áreas están determinadas por eso. Ojo, dos triángulos semejantes. No me voy a poner un triángulo que no sea semejante a otro, no, no. Aquí estamos hablando de triángulos semejantes. ¿Me entendieron aquí, muchachos? A ver, muchachos. Aquí cuando tengan dos triángulos semejantes, ojo, triángulos semejantes, la relación entre el área del primer triángulo con el segundo va a ser una relación entre los lados del triángulo, pero al cuadrado, ¿ya? En este caso te vas a dar cuenta, pero ¿qué lados? Lados homólogos. ¿Cuáles son lados homólogos? Los lados que son proporcionales con, por ejemplo, aquí tenemos que el lado AB cuadrado es igual, dividido entre el lado PQ al cuadrado, es igual el área del primer triángulo sobre el área del segundo. Y esto va a ser semejante aquí en el lado BC al cuadrado sobre C cuadrado y este es AC cuadrado sobre. Estas dos de acá, este es de la altura, ojo, la altura y este del, se llama aquí circunradio, radio. Estas tres son lo que, lados, ¿sí o no? O sea, están dando una relación matemática o proporción respecto a los lados, pero al cuadrado. La cuarta es respecto a la altura, porque obviamente las alturas son proporcionales, tanto la altura para el primer triángulo como el segundo, ¿cierto? Y están obviamente relacionados al cuadrado o también por los circunradios que se forman en cada uno de esos triángulos, que en este caso, radio 1 al cuadrado dividido entre radio al cuadrado y una relación entre el área del primer triángulo con el segundo. Ya, eso ya tienen que, esa es parte muy importante porque van a relacionar un triángulo con otro triángulo por medio de su semejanza respecto al área. Ojo, estamos aquí hablando de áreas, por si acaso, de áreas. ¿No, muchachos?
¿Alguna pregunta? ¿Van entendiendo ahí? Sí, profe, todo claro. Ok, entonces, Sí, profe. vemos. Siguiente teorema. Ah, ya, mira. Aquí dice relación entre áreas de regiones triangulares. Aquí son casos muy especiales. ¿Ya? Casos muy especiales. Primer caso. Cuando tengas el baricentro de un triángulo y aquí tienes las medianas, te vas a dar cuenta que en todo baricentro, sección, las áreas limitadas por las medianas van a ser de igual medida. ¿Ya? Siempre y cuando estemos hablando de un baricentro y estemos hablando de medianas. O sea, mejor dicho, si tienes un triángulo cualquiera, tú formas el baricentro. ¿Qué ocurre ahí? El baricentro es el baricentro, es el cruce de las medianas. Todas estas áreas van a medir iguales. Por ejemplo, si da, por ejemplo, 11 aquí, 11 acá, 11. Listo. Ese es el primer relación de regiones triangulares. Otra es también muy parecida. Aquí tienes el baricentro y con el baricentro y los vértices de este triángulo forman. Y a ver, estaba diciendo que el baricentro forma con los vértices de un triángulo segmentos. Y esto delimita triángulos. Estos triángulos van a ser de igual medida, siempre y cuando cumpla esta figura. Y otra característica es, primer caso, segundo caso, el tercer caso, ¿cuál es? Cuando tenemos los puntos medios, ojo, mira, aquí estos puntos de acá son puntos medios, yo no puntos medios. Y con los puntos medios formas un triángulo, ¿ya? Ya tengo un triángulo y aquí con los puntos medios formo un triángulo. ¿Qué ocurre? Que todos estos triángulos que se han formado con los segmentos que forman los puntos medios van a ser de igual medida. Ojo, tienes que tener en cuenta que son segmentos forma con los puntos medios. Y el cuarto caso es cuando tienes un triángulo es, tienes formas la bisección exterior. El área que está formando aquí, la relación de las áreas que están aquí, va a ser proporcionales a qué? Proporcionales a los lados, la longitud de los lados que forman esa, el ángulo de la bisección. También aquí pones área 1 sobre esta manera. Puede ser también aquí sería C X o A X, ¿sí o no? O C minúscula por S, minúscula por S y A por S. Aquí puedes utilizar de esa manera. Estos son relaciones entre áreas de regiones triangulares. Creo que me habían entendido aquí. Y ahora vamos a otro. Dice, vamos a áreas de regiones cuadrangulares. Aquí, por ejemplo, mira, aquí, cuando hablamos de regiones cuadrangulares, estamos hablando de cuadriláteros. Caso no se van a confundir la otra. Cuadrilátero, nada. Y aquí el teorema, primer teorema dice, en todo cuadrilátero, el área de la región que limita es igual al semiproducto de la longitud de las diagonales y el seno del ángulo que ellos forman. Y aquí, en cualquier cuadrilátero, ojo, cuadrilátero, está hablando de cuadrilátero. ¿A cuánto es el área de un cuadrilátero? Es el producto de las diagonales dividido entre 2, por eso se llama semiproducto, dividido entre 2, multiplicado ¿con quién? Con el seno del ángulo que forman las diagonales, tanto para cuadriláteros normales como perdón, cuadriláteros convexos como cuadriláteros no convexos. Ya, cuadriláteros no convexos. Ya, te das cuenta la figura de para cuadriláteros convexos no es muy diferente a este, pero aquí tenemos el cuadrilátero PQRT, cuadrilátero convexo PQT. Y aquí te das cuenta que la diagonal QT se prolonga para cruzarse con la diagonal PR. ¿Ya? Y aquí se forma un ángulo beta. Que básicamente es la misma fórmula que sería M por N, las diagonales, multiplicado por el seno de beta, que es el ángulo formado entre las dos diagonales
dividido de esa manera. Una fórmula generalizada para cuadriláteros convexos y cuadriláteros no convexos. Muchachos, ¿me entendieron ahí? Profe, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Acá en este caso vamos a tener en cuenta, miren muchachos, cuadrilátero, si tienes un cuadrilátero cualquiera, un cuadrilátero aquí, 30 grados de esta. ¿Cuánto es el área? Formulita, va a ser el producto de las diagonales, que es 8 por 9, por el seno del ángulo, que es 30, y todo esto lo divides. ¿Cuánto es el área? 72 sobre 2 por seno de 30, ¿cuánto es el 70? Medio. Ahora te vas aquí y te queda. Este para el caso de acá. Para el caso de acá, tienes que ver muy bien la figura. ¿Cómo es ahí? Pero tenemos, por ejemplo, este cuadrilátero no convexo. Y esta diagonal mide 8. ¿Ya? Y por acá mide, vamos a poner 10. Y el ángulo que forma aquí, vamos a poner 45. Yo quiero el área de este cuadrilátero no convexo. Estoy creando. ¿Cuánto vale? Formulita es que el área sería que las diagonales, el producto de diagonales sería 8 por 10 dividido entre 2 por el seno de 45. Formulita, ¿cierto? M sobre 2 por seno. ¿Cuánto es esto? Sería 40. El seno de 45 grados, raíz de 2. 2. Y queda que es 20 raíz cuadrada. El área aquí. Tenemos acá el área de este cuadrilátero no convexo. Ojo, cuadrilátero no convexo. ¿Cuánto es? 20 por raíz cuadrada de 2. Teniendo en cuenta, muchachos, aquí debemos tener las diagonales. Ojo, tenemos que tener las diagonales, si no, no podemos hacer esa fórmula, ¿cierto? La única forma de hacer esto es que tengamos la longitud y el ángulo que forman las diagonales. ¿Ya? Nada más. Nada más, muchachos. Una pregunta. ¿Entendieron ahí, muchachos? ¿Entendieron? Sí, profe, sí. Ok. Sí, profe, gracias. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Qué más? Digamos aquí, relaciones de área de regiones cuadrangulares. Allá hay otros triángulos. Mira, aquí en los cuadriláteros. Hay relaciones matemáticas aquí. Por ejemplo, tengo un cuadrilátero y tengo sus diagonales. Hay una relación matemática en las áreas. ¿Cuál? El área 1 multiplicada por la área opuesta, que es área 3, es igual al producto del área 2 con su área opuesta, que es el área 4. De esa manera, ¿ya? Y también aquí hay otra relación matemática que tiene que ver. Tenemos que el área de estos dos, el área de un cuadrilátero, ojo, el área de un cuadrilátero, determinado por sus diagonales, que va a ser igual a unas áreas de estos que se forman con estos, con las diagonales de los trapecios, es el producto de sus lados opuestos. Van a ser iguales. Área 1 por área 3 igual 2 por área 4. Y aquí, mira, aquí, en un cuadrilátero cualquiera, ojo, cuadrilátero, de un vértice, trazamos un segmentos hacia los puntos medios del lado opuesto, que en este caso para este vértice al lado opuesto son BC y CD. Y esto va a formar un triángulo aquí, te das cuenta, un triángulo que se forma aquí, pero no un triángulo, un cuadrilátero. Y este cuadrilátero va a ser la mitad del área total, siempre y cuando esté formando un vértice hacia los puntos medios del lado. Un área que está determinado aquí, y esto va a ser la mitad de todo el área cuadrilátero. ¿Ya? De esta manera son las relaciones de áreas de regiones. Ten en cuenta que el primer relación es, ocurre debido a que a las diagonales de los triángulos. Por ejemplo, aquí es 8, aquí es 10, aquí es A y aquí es 9. ¿Cuánto vale A?
sería 9 por A, igual 8 por 10, que sería A, ¿cuánto es? 60. Listo. Por ejemplo, en el segundo caso tendríamos aquí un cuadrilátero. Y aquí vale 10. ¿Cuánto vale el área de este cuadrilátero? A ver, muchachos, ¿cuánto vale el área de ese cuadrilátero? A muchachos, ¿cuánto vale esta área de este cuadrilátero? Díganme. Vale 20, ¿sí o no? ¿Por qué? Esta área de acá que se ha formado aquí, esta área, la mitad de todo el cuadrilátero. Entonces el área de todo este cuadrilátero va a ser el doble. La forma como podríamos utilizar estas relaciones. Estos dos cuadriláteros. Ojo, tener en cuenta que son cuadri. Entonces sigamos aquí. Vamos aquí. Vamos a las siguientes áreas. Relaciones de áreas y regiones cuadrangulares en los cuadriláteros. Tenemos este cuadrilátero. Aquí se va a formar esta figura. Mira, esta figura es de un vértice. Vértices opuestos de un cuadrilátero se forman segmentos con los puntos medios de lados opuestos al vértice de 2. Esta área que está limitada aquí viene a ser la mitad de toda la área de este cuadrilátero. Quiere decir, obviamente, si tengo aquí un cuadrilátero, y aquí la figura de esto, ¿ya? Si vale 20, ¿cuánto vale esta área? Toda esta área, ¿cuánto vale? Necesariamente vale 40, ¿cierto? Porque esta área de aquí, que es 20, es la mitad de toda el área de este cuadrilátero. Por lógica, el cuadrilátero, ¿cuánto mide? 40. Y otra es esto, ¿ya? En un cuadrilátero cualquiera que tiene los puntos medios, ojo, puntos medios que se forman aquí, puntos medios de los lados, forman los puntos medios, ¿sí o no? Forman los puntos medios. Y con estos puntos medios se forma un cuadrilátero. Este cuadrilátero, el área, es la mitad de todo esto. Todo el cuadrilátero. Entonces yo tengo un cuadrilátero. Vamos a poner medios. Si todo este cuadrilátero vale 50, ¿cuánto vale X? El área es el área de cuadrilátero que se forma aquí por los puntos medios. ¿Cuánto es? 5, ¿cierto? Es la mitad de todo esto. ¿Sí o no? De manera es el teorema. Teorema es de dos relaciones diarias de regiones cuadrangulares. Vamos. Vamos ahí. Relaciones de áreas de regiones cuadrangulares en una región trapecial. O sea, un trapecio. El teorema 1 dice, en un trapecio donde BC es paralelo a D, se cumple que, ¿cuándo es el área de este trapecio? El área de este trapecio es la suma de sus bases dividido por entre 2 multiplicado por la altura de esto. ¿Cierto? Esta fórmula más general y que más se sabe de los trapecios. De la suma de sus bases sobre 2 multiplicado por la altura es igual el área de ese trapecio. Básicamente es la semisuma de sus bases multiplicado por su altura. ¿Ok, muchachos? ¿Me entendieron ahí? Y el otro teorema, el segundo teorema de la región trapezial es, tengo la mediana del trapecio. La mediana de un trapecio. ¿Cuánto es el área de ese trapecio? Es la mediana multiplicado por la... Listo. O sea, básicamente la primera y la segunda son relaciones ahí muy parecidas, ¿cierto? Ese es caso de los trapecios, ¿ya? Pero también tenemos
2 más de los trapecios, dice, las relaciones de áreas de regiones cuadrangulares. En este caso, trapecios tenemos. De las bases tenemos sus puntos medios y trazamos un segmento medio de las bases. Y vamos a dar cuenta que el área que se forman, que delimitan por medio de este segmento que está, puntos medios, va a ser iguales. Es decir, si este vale 5, el otro vale 5. Si este vale 10, el otro vale 10. Si este vale 80, el otro necesariamente es 80. De esta manera. De esta manera. De esta manera. Siempre y cuando de las bases se formen los puntos medios y de estos puntos medios se forme un segmento. ¿Ya? Siguiente. Tenemos que de un trapecio, ojo, recuerda, trapecio, tenemos que las bases no paralelas está el punto medio. Y de este punto medio de la base no paralela se formen segmentos con los vértices opuestos a este lado. Al lado CD y BA. Y esta área que se forma de color rosada va a ser la mitad. ¿La mitad de quién? De toda el área de este. Muchachos, de todo el área. Quiere decir, si este vale, vamos a ponerle 16. ¿Cuánto vale esta área? La área de ABCD. ¿Cuánto es? Sería necesariamente 20, ¿cierto? 20. Ten en cuenta que estamos hablando de trapecios. Estamos hablando de trapecios. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. No, profe, todo bien. Ninguna, profe. Entonces, hacemos acá. Y vamos acá otro teorema o relación de áreas de regiones cuadrangulares en los trapecios. Tengo un trapecio donde BC es paralelo a D y trazamos las diagonales. Aquí te vas a dar cuenta que el área 1 es igual a la áreas opuestas aquí, área 1 y área 3 que se formaron aquí, ¿ya? Iguales. Y aquí, área 1 al cuadrado es igual a área 3 al cuadrado, que es igual a área 2. Acá. Ojo, tener en cuenta que aquí es debido a esto, mira. ¿Qué ocurre esto? En un cuadrilátero cualquiera, aquí tenemos área 1, este es 3, este es área 2 y área 4. ¿Qué ocurre aquí? El área 1 es el área 1 multiplicado por el área 3 es igual a área 2. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Eso es lo que teníamos antes en cuadrilátero. Aquí es un trapecio, este lo origina. Cuando es una misma fórmula, pero aplicando para un trapecio, ¿cierto? O sea, esta fórmula es para cuadrilátero. He puesto aquí lo que he escrito. Y esto es para necesariamente trapecios. ¿Qué pasaría si el cuadrilátero es un trapecio? Ocurre esto. El área 1 es igual a área 3, que el área 1 al cuadrado es igual a área 3 al cuadrado, y este es igual al área 2 por área 4, y que el área del cuadrilátero ABCD es la raíz cuadrada del área 2 más la raíz cuadrada de área cuadrado elevado al cuadrado. De esa manera. De esa manera. ¿Ya? De esa manera es como se resuelve este problema. Muchachos, ¿me han entendido? Ojo, el área también de este trapecio ABCD, el área 1 más el área 2 más el 3, por si acaso, se vayan a olvidar, ¿ya? Es ¿Cuál, igual a la suma profe? de las áreas. Pero también puedo utilizar esta fórmula de acá. Puedo utilizar esta o esta, según el caso. Ya, según el caso. A ver, ¿me entendieron? Vamos acá. Y a ver, relaciones de áreas de regiones cuadrangulares en los trapecios. Tenemos esta. La primera, tú tienes una diagonal de un trapecio, ¿ya? Y las bases miden N y M. Estas áreas están determinadas por quién, NS y acá MS, ¿sí o no? De esta forma. Básicamente porque tienen la misma altura.
Y ocurre que aquí esta área que acá superior está dependiendo de quién, de n, y la área inferior está dependiendo de m, ¿cierto? Entonces esta área es ns y este es m. O mejor dicho, tengo un trapecio, ojo, trapecio, no voy a olvidar eso, trapecio. Aquí vale 10 y aquí vale 4. ¿Cuánto vale esta área? Esta área vale 10s y esta área de acá 4s. Listo, 4s. Ojo, no se olviden que este es s y este es 5, si acaso, ¿ya? El s es más curviado, 5 es más, un poco más recto, ¿ya? Un poco más recto. Listo. Y esto origina lo siguiente, mira. Esto, mira. Según el teorema anterior de la relación anterior, podemos decir esto. Que un trapecio, cualquier trapecio, aquí todos son iguales y estas están determinadas según las bases. Ya, n cuadrado sobre k, m cuadrado por donde k es un valor constante. O se puede ver, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, profe. Llegamos. Relaciones de áreas, regiones cuadrangulares en la región paralelográfica. O sea, un paralelogramo. ¿Ya? En un paralelogramo. Vamos a ir en las regiones paralelográficas. A ver, teorema 1. Si tengo un paralelogramo, ojo, paralelogramo que básicamente es un romboide. Y tengo dos alturas que son las alturas de quién? De, de- de- de este paralelogramo. O también tengo, ¿qué cosa? Las bases de este, perdón, los lados de este paralelogramo. ¿Cuánto es el área de este paralelogramo? Y utilizo las bases, utilizo ¿cómo se llama? Definición aquí. Sería la altura por su base. La altura de acá por la base. El área de este paralelogramo, de este romboide, perdón, romboide es la base B por A. Pero si utilizo la otra altura y la base también va a ser el área de este paralelogramo de romboides. Una altura que vale 10, que vale 8. ¿Cuánto es el área de ese paralelogramo? 10 por 8, nada más. Conociendo únicamente la base y el otro lado, el lado perdón, la altura y la base correspondiente a esta altura de este paralelogramo, ¿cierto? O sea, mejor dicho, si tuviera otro paralelogramo, ya sacamos aquí la altura y este vale 2 y vale 4. ¿Cuánto es el área de ese paralelogramo? Por 4, que es, ¿sí o no? Nada más. Tened en cuenta aquí estas relaciones de longitudes aquí, momentos. Ese es el teorema 1. Teorema 2 dice, en todo rombo, el área de este rombo que es igual a la mitad del producto de qué? De las diagonales, ¿cierto? Debemos solo únicamente las diagonales, debemos hallar las diagonales y ya m por n dividido. De esta manera, ¿cómo se determina el área de un rombo? Teniendo aquí las diagonales. ¿Y qué más? De un rectángulo, ¿cuánto es? La base por altura, ¿cierto? Y el área de un cuadrado, ¿cuánto es? El lado al cuadrado o la diagonal al cuadrado, según cualquiera. Si tienes lado, utiliza este lado al cuadrado. Si tienes diagonal, diagonal al cuadrado dividido. Muchachos, aquí creo que estas fórmulas sí las han visto, ¿cierto? ¿Sí han visto estas fórmulas aquí, muchachos? Espero que sí, porque Sí, profe. recuerden aquí estas ¿Algún? formulitas. Algunas, la primera no mucho, ¿cierto? Bueno, la primera sí, la base por altura. Es la base de un romboide y tiene su altura. ¿Cuál es la área de ese romboide? Base por altura. Solo que la parte de acá no mucho lo han visto, que es la parte de la altura del otro lado. ¿No? Que básicamente es lo mismo en realidad. No es según la perspectiva de ver la figura. Pero lo demás, el área del rombo, el área del rectángulo y el área del cuadrado, son
muy conocidas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sigamos aquí. Vamos acá. Dice ahí, relaciones de área de regiones cuadrangulares en los paralelogramas. A ver, tengo un paralelogramo y trazos la diagonal. ¿Qué ocurre? Que las áreas delimitadas por esta diagonal van a ser ¿qué? Iguales, ¿sí o no? Y esto origina, por ejemplo, en todo paralelogramo, si formas áreas utilizando las diagonales, te vas a dar cuenta que todas las áreas de este paralelogramo son iguales. Son iguales. Ojo, teniendo en cuenta que realmente debe ser un paralelogramo, ¿no? No puede ser. ¿Ok? Y esto origina, por ejemplo, lo siguiente. Mira, tenemos un paralelogramo y por un punto de un lado se forman aquí segmentos con los vértices opuestos. Esta área que se forma aquí es la mitad de todo el área de este paralelogramo. O sea, mejor dicho, tengo un paralelogramo, aquí paso aquí. Esta área digo que es 10. ¿Cuánto va a ser el área de ese paralelogramo? 20. 20, ¿cierto? 20. Obviamente, si el área vale 10, que es la mitad, entonces todo esto va a ser el doble. Y aquí hay otra consecuencia. Ojo, si yo en un paralelogramo pongo un punto P, un punto cual interior, y con este punto formo segmentos con los vértices de este paralelogramo, vas a darte cuenta que el área 1 más el área 3, o sea, las áreas opuestas aquí, bueno, no tan opuestas, 1 y 3 va a ser igual al área 2 más área 4. O igual a la mitad del área de todo este paralelogramo. O sea, aquí no estamos hablando de diagonales, solo estamos hablando de un punto cualquiera. Aquí, toma aquí. Y digo que este vale 10 y 4. Este vale X y Y. ¿Cuánto vale todo ese paralelogramo? El área de ese paralelogramo. ¿Cuánto vale? A ver, muchachos, ya. Bueno, pues X más 4 sería 14. X más Y es 14. Y X más Y es la mitad de todo el área de este paralelogramo. Entonces todo el área del paralelogramo es 28. Mira, según las definiciones que vemos acá. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna Bueno, pregunta? profe. No, profe, todo bien. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Ah, esta relación. Mira, tú ves una figura aquí, tú ves una figura así, un paralelogramo. Y tú vas a utilizar aquí de los puntos medios, punto medio, de uno de sus lados. Formas un segmento con el vértice opuesto. Poner aquí. Y con este vértice formas acá, así. Ojo, tiene que ser paralelogramos. Ojo, únicamente esto ocurre cuando sean paralelogramos. Y el punto medio aquí también. A esta figura. ¿Qué ocurre? Que el área de medio mide 4S. Las áreas que están formando la cruz con 4S aquí en medio es S. Y las otras miden SP. Siempre y cuando se forme esta única figura que es del vértice de uno de los lados, vértice de uno de los vértices del paralelogramo, forme un segmento con el punto medio del lado opuesto a este vértice. ¿Ya? Se forme de cada uno de estos, de cada uno de los vértices aquí, segmento con el punto medio del lado opuesto de ese vértice. Va a formar una figura como esta. Te vas a dar cuenta que aquí el centro vale 4S o 4K, le puedes poner el otro 3K, K, 3K y 3. Y los otros que quedan es K. Solo que aquí se le va a poner S porque estamos hablando de superficie o áreas. ¿Ya? Pero no es la única figura que vamos a tener en cuenta esto, sino siguiente. Muy parecido a la anterior figura. Y aquí se van a formar las diagonales, los puntos suspensivos, aquí son las diagonales que se forman y te vas a dar cuenta que en el centro
el área de centro se va a dividir en 4 superficies de igual medida. ¿Ya, muchachos? 4 superficies de igual medida. Se ve la figura. ¿Ya, muchachos? ¿Me van entendiendo ahí? Sí, profe. Ok, ojo, que estos paralelogramos, obviamente, en algunos problemas se utilizan, ¿ya? Solo que tienes que saber muy bien utilizar de figuras y reconocer qué tipo de figuras. Aquí hay otro caso, por ejemplo, aquí, del punto medio, bueno, de un vértice de este paralelogramo se forman segmentos con los puntos medios de los lados opuestos y la diagonal. Y te vas a dar cuenta que aquí en este caso, esto va a ser 2S, 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 4S, y aquí funciona de esa forma. Como se puede ver, figura, muchachos. Y la otra figura es cuando se forma la diagonal y desde un vértice forma segmentos al lado opuesto que está aquí. Nuevamente para el vértice opuesto de este vértice de acá, forma el segmento con el punto medio al lado opuesto. Y la relación de áreas va a ser 2S, 3S y S y acá 3S, 2S y S. Fue el caso, ¿cierto? El área mayor 3S, el área menor es S, el área intermedio en área, ojo, en áreas, en medida de sus áreas. ¿Vale? De esta manera es como tenemos estos relación de áreas de regiones cuadrangulares. ¿Alguna pregunta, muchachos, tienen ahí? ¿Han entendido? Ojo, tener en cuenta aquí que deben ver las figuras correctamente. Ojo, correctamente deben ver las figuras y ver qué tipo de figuras hay que utilizar acá. ¿Y cómo? ¿Qué tipo de figuras tenemos? Por ejemplo, ahí en el paralelogramos, ojo, son paralelogramos donde tenemos ciertas líneas notables, como se pueden ver, bueno, líneas correctas o segmentos en este caso, esto, punto medio del lado opuesto, ¿ya? Para todos los vértices. Y se vas a dar cuenta que hay una relación matemática donde el mayor área vale 4S, los áreas que están formando en cruz vale 3S y las demás áreas que quedan. Análogamente de esto, consecuencia aquí, en este caso las diagonales, el área del medio va a estar dividido en 4 áreas de igual medida, ¿ya? En el tercer caso sería, por ejemplo, hacer una diagonal y se forma de un vértice forma segmentos con los puntos medios lados opuestos, la diagonal, y va a haber una relación matemática de estas áreas con 2S acá, 2S y 2S. Y esta área grande que es aquí vale 4S, acá SS. ¿Sí o no? El otro caso, el otro caso, eh, también tenemos una diagonal y aquí se forman de vértices opuestos se forma ¿qué cosa? Forman segmentos a los puntos medios que cruzan con la diagonal. Y ahí esto va a quedar 2S, 3S, S, 3S, de esa manera. 3S. Son relaciones de área de regiones cuadrangulares. Pueden ver, ¿ya? Ten en cuenta, muchachos, que aquí las figuras son muy, obviamente son muy específicas y tienen que ver muy bien el problema para poder resolver. Ojo, ten en cuenta que los problemas de área de este tipo, así como este de acá, tienes que trazar líneas. Tienes que trazar líneas o segmentos que puedan ayudarte a formar una figura parecida a lo que vemos aquí. Muchachos? ¿Alguna pregunta? Vayamos al siguiente caso. Área de una región limitada por un cuadrilátero. Ah, ya, mira. Tengo en todo cuadrilátero circunscrito, ojo, cuadrilátero circunscrito. El área de la región que limita es igual al producto del semiperímetro y el radio de la circunferencia en un radio. Recuerda que aquí podemos utilizar el teorema de Pitot, donde la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los lados opuestos.
Y aquí debemos hallar el semiperímetro de este cuadrilátero, que viene a ser la suma de los lados dividido entre 2. ¿Y cuánto es el área de ese cuadrilátero? Es el semiperímetro multiplicado por el radio. No se puede ver. ¿Ya? Ahora, que sigamos ahí. El siguiente teorema es área de una región limitada por un cuadrilátero X inscrito. Tenemos en todo cuadrilátero X inscrito, el área de la región que limita es igual al producto de la radio de la circunferencia inscrita y la diferencia de longitudes de dos de sus lados opuestos. O sea, mira, tengo este cuadrilátero donde tienes el cuadrilátero X inscrito debido a la circunferencia. Voy a ver aquí, ¿cierto? Entonces, aquí en esta cuadrilátero X inscrito se forma una circunferencia por los lados, por las prolongación de los lados de este cuadrilátero. Y el área de este cuadrilátero que está acá, el área va a ser igual, va a ser el radio de, ¿cómo se llama? Diferencia de de la medida de los lados opuestos. R por A menos de ese cuadrilátero. O también R por D, según el caso. Como se puede ver, o sea, los lados opuestos aquí, A y C, va a ser el radio por la diferencia de los lados opuestos de cuadrilátero. ¿Me entendieron, muchachos, ahí? ¿Una pregunta? Ya. Teniendo en cuenta esto, vamos al siguiente. Vamos al siguiente caso, que es el área de una región limitada por un cuadrilátero inscrito o inscriptible. En este caso, miren, en todo cuadrilátero inscrito o inscriptible, el área de la región que limita es igual a la raíz cuadrada del producto de la diferencia del semiperímetro con la longitud de cada uno de los cuatro lados. Esta relación es conocida como la fórmula de Brahma-Gupta. En este caso tengo un cuadrilátero inscrito o inscriptible. ¿Cuánto es el área de este cuadrilátero? Va a ser a la raíz cuadrada del semiperímetro de ese cuadrilátero menos el lado A, multiplicado por el semiperímetro menos el lado B, multiplicado por el semiperímetro menos el lado C, y multiplicado por el semiperímetro menos el lado, como se puede ver, donde P es igual a más B. 2. Ese es el área de una región limitada por un cuadrilátero inscrito. Es muy parecido al teorema de Herón, pero esta fórmula es para un cuadrilátero inscrito. El teorema de Herón era para un, ¿qué cosa? Un triángulo. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Me van entendiendo? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, Sí, sí. profe. Ok. Ahora vamos a una observación. En esta figura, tú ves esta figura de acá. A ver, tú ves esta figura y te das cuenta ahí. Aquí los lados se trisecan. Los lados se trisecan. Y se forman segmentos con estos puntos de intersección. Y el área que se forma en medio es la novena parte de toda el área de este cuadrilátero. Ojo, que estamos hablando de este que es un cuadrilátero. Puede ver en la figura. ¿Qué, muchachos? Siempre y cuando vean esta figura así. Ojo, vean esta figura así. Que los lados se trisecan, o sea, se dividen en tres partes. Se forman segmentos con estos puntos que se trisecaron de los lados. El área que está en medio va a ser la novena parte de toda la área de este cuadrado. ¿Ok? Y ahora vamos a la siguiente parte, que es área de regiones circulares. Dice ahí, teorema. El área de la región circular o círculo es igual al producto del número pi por el cuadrado de la longitud del radio. O sea, pi por radio cuadrado. Eso lo sabemos, ¿cierto? Si tuviéramos una semicircunferencia, ¿cuánto es el área de esa semicircunferencia? ¿Cuánto es? Pi por radio cuadrado dividido entre 2.
Y si tuviéramos el área de un cuarto de circunferencia, ¿cuánto es el área de ese cuarto de circunferencia? El área de este cuarto de circunferencia, ¿cuánto es? Pi por radio cuadrado dividido entre, ¿sí o no? De esa manera. Sí, profe. Entonces, esto debemos recordar siempre, el área de una circunferencia, el área de una semicircunferencia, que también es muy utilizado, y el área de un cuarto de circunferencia, cuarto de circunferencia, o cuarto de semicírculo. Aquí hay que ponerle semicírculo, ¿no? Semicírculo para entenderlo mejor, porque si hablamos de semicircunferencia solo estamos hablando del perímetro. Entonces, si le damos semicírculo, ya estamos hablando del área. Cuarto de círculo, estamos hablando ya. Recordar la diferencia entre circunferencia y círculo, ¿no, muchachos? Entonces, esa es el área de regiones circulares, pero no son las únicas. También tenemos el área de un sector circular. ¿Cuál es el área de un sector circular? Con dos radios de la circunferencia, formo una parte de toda esta, del radio de este círculo, vamos a poner círculo, formo lo que se llama el sector circular, un ángulo omega. Sector circular, sector circular P o Q, ¿cuánto es? Va a ser pi por el ángulo que es omega multiplicado por el radio cuadrado sobre 300. Esa es una fórmula. Una fórmula. Esta utilícela si tienes ángulo de este sector circular y el radio. Pero no es la única, porque también el área de este sector circular va a ser la longitud de arco que hay, la longitud de arco de este sector circular multiplicado por el radio dividido entre 2, que es otra fórmula, donde relacionas la longitud de arco y el radio, o también, o también el área de este semicircunferencia es el ángulo multiplicado por el radio dividido en, es otra fórmula para utilizar. Ojo, recuerda, la primera fórmula es cuando tienes el ángulo y el radio, la segunda cuando tienes la longitud de arco, y la tercera es cuando solo tienes ángulo y radio. ¿Ya? Ten en cuenta estas definiciones y dados. Parece que hay otra fórmula. Y, cierto, me falta otra. El área de esta semicircunferencia es la longitud de arco al cuadrado, todo esto dividido entre 2 veces el radio, ¿cierto? 2 veces el radio. No, perdón. 2 veces el ángulo. 2 veces. Sí, 2 veces el ángulo. Esta es otra fórmula. Eso es cuando tienes la longitud de arco y el ángulo, ¿no? Y sería de eso. Entonces tienes aquí estas fórmulas. Obviamente que te vas a decir, profe, hay muchas fórmulas. En realidad no son muchas, son casi muy parecidas. Unas son consecuencias de la otra. Teniendo en cuenta que la longitud de arco de este sector circular aquí es igual. Es omega. El radio es el ángulo por el radio. Con estos puedes jugar y obtener las diferentes. Ya, estas fórmulas son consecuencias de la primera. Todas estas. Debido utilizando obviamente la longitud de arco de una circular que es el ángulo multiplicado por omega por. ¿Me entendieron ahí, muchachos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok. Ese es para un sector circular. Sí, profe. Vamos al siguiente, que un segmento circular, el área de un segmento. ¿Cómo es el área de segmento? El segmento circular, aquí lo voy a pintar. Ten en cuenta aquí el color amarillo. Este es el segmento circular. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Cómo determino el área de este sector circular? ¿Cómo tendría aquí este? Va a ser igual. ¿A quién? Primero tienes el radio, el ángulo. Entonces, el área de este sector circular, PQ, es igual
perdón, el área de este segmento circular, ¿qué va a ser igual? O sea, de color amarillo, ¿qué va a ser? El área del sector circular P o Q menos el área del triángulo P o Q. O sea, todo esto que está aquí, todo esto, es ahí, esa área, ese sector circular, ¿le quitas qué cosa? Le quitas el área de qué? Le quitas esta área de este triángulo, ¿cierto? El área de ese triángulo y obtienes qué cosa? El área del segmento circular. Por fórmula sería esto. Pi por omega al cuadrado, omega por radio al cuadrado sobre 30 grados menos r cuadrado por omega sobre. Esa sería la fórmula para determinar el área de un segmento circular. ¿Cómo se ve en la figura? O sea, el área de color amarillo. ¿Ok? ¿Me entendieron ahí, muchachos? Sí, profesor. Una pregunta ahí. No hay ninguna, ¿cierto? Creo que no, no tanto. Ten en cuenta que aquí el área de un segmento circular es un poquito más larga, pero es fácil de deducir. ¿Te acuerdas que es el área de un segmento y el área de un... ¿Ya? Pero aquí vamos a la otra parte. Aquí, el área de una faja circular. ¿Qué es una faja circular? Básicamente el área de una faja se forma aquí. Esa es la faja circular. Teniendo en cuenta que PQ y RS que son. ¿Son qué? PQ y RS son paralelos. La única forma de que sea una faja circular es que estos dos PQ y RS que sean ¿qué? Paralelos. Si no son paralelos, no, ¿cierto? No se puede hacer, no, no podemos decir que sea una faja circular, como se puede ver en la figura. ¿Y cómo determino la faja circular? En este caso, tengo que hacer, hago esta formulita. A ver, sería el área PQRS, PQRS, es el área PQ menos el área RS. Ojo, es el área del segmento circular. ¿Qué segmento circular? PQ menos el área del segmento circular RS, ¿cierto? O sea, el área PQRS que está de María es el área del segmento circular PQ, o sea, todo este de acá, le quitas el área del segmento circular RS. O sea, mejor dicho, sería, sería, ya, quitas aquí todo esto sería el área del segmento circular PS. ¿Qué área le quitas aquí? El área de color, el área del segmento circular RS, que es este de acá. Y solo te quedaría el color, ¿qué cosa? El color amarillo, que es el área de la faja circular. Como puedes ver, ¿sí o no? De esa forma. Forma es como determinas el área de una faja circular. Y ya tienes que ver, darte cuenta qué cosa. Que aquí formulita no es tanto la formulita, ¿cierto? Y no es fácil, sino deducir cómo obtienes estos valores. Muchachos, ¿me van entendiendo ahí? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces Sí, vayamos profe. al siguiente área. El área de una corona circular. ¿Qué es el área de una corona? Tenemos un círculo. Y haces un círculo concéntrico, como se puede ver. O sea, de T concéntrico. Y ves que el color azul se está formando ahí. Y trazas el radio. Tienes el radio del círculo mayor y el radio del círculo menor. ¿Y cuánto es el área de la corona? Es el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Mi fórmula matemática sería pi por radio cuadrado menos pi por radio cuadrado. Ojo, radio cuadrado mayor menos el radio cuadrado menor. Y aquí que el área de la corona es pi por radio cuadrado menos r cuadrado. Esa es la fórmula que se podría utilizar, ¿cierto?
Pero también hay otra fórmula. Si tú tienes la tangente una tangente al radio, perdón, tangente a la circunferencia al círculo menor, y aquí trazas el radio o A del círculo mayor que se ve, te das cuenta aquí, y el radio del círculo menor que es R, teniendo A y B, o A vale R mayúscula o B vale R minúscula. ¿A cuánto es el área de la corona? También es igual al pi por quién, por AB. AB, ¿cuánto sería AB? Al cuadrado, ojo, al cuadrado. Ya, AB al cuadrado. Pi por AB al cuadrado. Teniendo en cuenta que AB se forma debido a la tangente que tiene lo menor y el radio y acá. Si tuvieras aquí este problema y tenías esto, harías esto. ¿Qué, muchachos? ¿Me han entendido ahí? ¿Me han entendido? Sí, profesor. Ojo, Sí, profesor. ojo, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de una corona circular. Para la siguiente área tenemos el área de un trapecio circular. ¿Cómo es un trapecio circular? Tengo aquí un sector circular P o Q. Le quito una, le quito qué cosa. Hago un círculo menor, quitándole la circunferencia circular, mira, que se formó. Y se formó aquí un trapecio, este es un trapecio circular, que es trapecio PQMN. Y aquí el radio mayor es R. El radio menor es R minúscula para y tenemos el ángulo que se forma de este círculo que es de este trapecio circular que es omega. ¿Cuánto es el área de este trapecio? El área es MPQN, que sería aquí. Es el área del sector circular anterior, el área del sector POQ, menos el área del sector circular M. Fórmula matemática sería igual, el área de este trapecio circular es pi por el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado menos el radio al cuadrado, radio del círculo mayor menos el radio del círculo menor al cuadrado, todo esto dividido en 360 grados. O también lo puedes hacer de la siguiente manera, mira, esta es la fórmula general, pero también lo puedes hacer de así, mira, te das cuenta que aquí MP y NQ tienen igual longitud, debido a que se forman por la diferencia de las radios para el círculo mayor y el círculo menor, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces aquí se forma un valor que yo le he puesto h, que es como si fuera la altura de este trapecio. Entonces digo que el área de este trapecio circular es igual aquí a la suma, a la semisuma o a la mitad de la suma de las longitudes de los arcos de ese trapecio circular multiplicado por la altura h o por h. O sea, este de acá hace este dividido entre 2 lo multiplicas por h, ¿sí o no? Ten en cuenta que aquí es la suma de estos dos, multiplico por h y lo divido entre. De esa manera es como se determina qué cosa, el área de un trapecio. O bien utiliza la fórmula normal o bien utiliza esta fórmula. Por ejemplo, aquí yo voy a poner aquí sería A y B. ¿Cuánto sería el área de ese trapecio circular aquí? Utilizando ello sería A más B, multiplico por H y lo divido. ¿Sí o no? A más B, lo divido por H y lo divido. ¿Me entendieron, muchachos? Ojo, ten en cuenta que este es un trapecio circular. ¿Ya? Trapecio circular. ¿Ya? Entonces, ¿Una pregunta más? Sí, profesor, todo claro. Ahora vamos al último, que es el área de un polígono regular. Ojo, un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus ángulos interiores y exteriores iguales y sus lados, la medida de sus lados, son iguales. Aquí tenemos PQRTVWXY, polígono regular. Este es un polígono regular, ¿ya? Los polígonos regulares normalmente están dentro, son polígonos inscritos según el círculo. Dentro de la circunferencia, todos sus vértices son puntos de la circunferencia. Y debido a esto, ¿qué ocurre? Yo puedo trazar del centro de la circunferencia radios de esta circunferencia que se formarían
triángulos. Si te das cuenta, se forman triángulos que triángulos con los lados de este polígono, ¿sí o no? Ten en cuenta que estoy formando los radios con los vértices de los polígonos, ¿ya? Y forman triángulos iguales. Entonces, aquí, formando el apotema de cualquiera de estos triángulos base, porque son triángulos base, va a ser el área del polígono regular es el semiperímetro multiplicado por el apotema, donde P es el semiperímetro y AP sub n es la apotema. Esa es una fórmula. Pero la otra fórmula es el número de lados de ese polígono regular multiplicado por el área AP, área POQ, que básicamente n es el número de lados y el área PQ es el triángulo base. O bien utilizas esta fórmula, utilizas esta, según los datos que te den o cómo puedas utilizarlo. Ya, muchachos, S1, ¿ya? Sí. Y este es el área de un polígono regular. Tienen en cuenta estas fórmulas para poder obtener eso. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Falta una parte. Aquí tenemos que ver las lulunas de Hipócrates. Aquí, esta es una luluna de Hipócrates. Dice, si un triángulo recto la suma de las áreas de las lulunas formadas es igual al área del triángulo recto. O sea, las lulunas básicamente se forman por los semicircunferencias exteriores a los lados de ese triángulo rectángulo, como se ve aquí, el área 1 y el área 2. ¿Y cuánto va a ser esas áreas? Va a ser esta área X. Sea más o menos lo de color amarillo. Lo de color amarillo es igual a lo de color. ¿Ya? Esa es una luluna. ¿Cuáles son las lulunas? Básicamente estas figuras que se forman entre las semicircunferencias. Esa es la primera. Y la segunda lulunas son estos. Si en un triángulo rectángulo se construyen semicírculos sobre sus lados, se cumple que, ojo, sobre sus lados o catetos. Mira, te vas a dar cuenta que aquí esta luluna que es, mira, aquí formamos de AB, la semicírculo AB, de AB, semicírculo de BC y semicírculo de la hipotenusa C. Y se va a formar esta figura donde el área de este triángulo, el área de este triángulo va a ser igual aquí a la resta de las lunas, que X menos Y, de esa manera. De esa manera es como se utiliza las lulunas de Hipócrates. Ojo, tener en cuenta que la primera es fácil debido a que la figura es más sencilla. Te das cuenta que son semicircunferencias exteriores y te das cuenta que estas dos áreas de color rosado son iguales al área de color amarillo. Pero aquí estamos hablando de semicírculos o semicircunferencias, semicírculos que se forman interiormente, bueno, dos interiormente a los lados, a los catetos y a la hipotenusa. Te das cuenta que el área de este triángulo a veces es la resta de X menos. Esas son las lunas de Hipócrates. Ya, muchachos. Muchas gracias por su atención. Espero que me hayan entendido todas estas teorías. Ojo, es teoría nada más. Hay que utilizarlo muy bien. Y recuerda que nuestro fin es verte inglés. Ya, muchachos.